Ok, sí, parece que está grabando. So, vamos a abrir acá y acá. Ok, tengo el fondo de la empresa con la que estaba trabajando. Ok, bien. A ver, revisemos si está grabando. Oh, no puedo ver si hago eso. Sí, sí, ok, good. Bien. Bueno, chicos, voy a hacerlo así porque es que tengo clase a las 9 y se me había olvidado, disculpen. Pero nos podemos ver el viernes, tengo que revisar. Modelamiento de datos. Tomé todo lo que hemos visto y lo estoy colocando aquí. Bien. ¿Qué vimos? Primero, a nivel conceptual, qué es una entidad, atributos, cardinalidad, diagrama y ER. 2. Diseño lógico. La normalización, que son 12, pero aplicamos 3. Las claves y las relaciones. Luego, el diseño físico, SQL, DDL, DML, índices y transacciones. Y caso práctico es lo que deberíamos desarrollar, yo creo que esta semana, entre todos, veterinaria, SQL completo y verificación. Entonces, en el nivel 1, lo que tenemos que memorizar y entender es ¿qué es una entidad? Una entidad es objeto del mundo real con existencia independiente. Por ejemplo, cliente, mascota, producto. Son estos personajes o objetos que tienen que ser identificados en la base de datos. Atributo compuesto. Es algo que está formado por la combinación de otros atributos. Por ejemplo, nombre completo sería nombre más apellido. Y atributo derivado, sería calculado a partir de otros datos, pero no se almacenan. Por ejemplo, la edad a través de la fecha de nacimiento. No nos interesa saber la edad específicamente, pero sí la fecha de nacimiento de los usuarios o el usuario. Y la cardinalidad se refiere al número de instancias de una entidad que se asocia con otra. Por ejemplo, cardinalidad sería cuando un dueño puede tener muchas mascotas, ¿sí? Pero una mascota puede que tenga un solo dueño. Hay que ver según la realidad del asunto que se nos está planteando cómo establecer esa cardinalidad. El diagrama ER o entidad-relación y cardinalidades. Tenemos, por ejemplo, dueño, mascota y consulta. Ya está medio hecho el ejercicio, ¿no? ¿Qué es lo que tiene el dueño? ¿Qué nos interesa? Aquí está un poco básico, pero root, nombre, teléfono. Luego tenemos mascota, código de la mascota, nombre, especie y el ID del dueño. Y la consulta sería la fecha de la consulta, el motivo de la consulta, el diagnóstico y el ID de la mascota. Y aquí, ¿qué se resalta? Como primary key, la primary key solo está una vez en las tablas necesarias. Y la foreign key están en las tablas que necesitan arrastrar y conectar aquí nos falta algo, y conectar la tabla. Entonces, el dueño tiene root, nombre, teléfono y también tiene ID dueño. Y eso no, ¿ya? Yo cambiaría esto que coloqué aquí y el root no lo pondré como primary key, sino que lo pondría como el ID del dueño. Y normalmente no hay ñ en las tablas, así que lo voy a poner como en la vida real. Revisemos esto, chicos. Veamos cómo quedaría. Veamos diagrama
de una veterinaria. Ya no estoy compartiendo pantalla, pero se está grabando, ¿cierto? A ver, sí. Veamos. Aquí, bueno, es complejo, pero una imagen que sea más grande. Paciente. Número de cliente, tipo de cliente, nombre del cliente. Sí, es dato de una veterinaria. Depende de cuántas cosas quieren, pero el número de clientes sí o sí tiene que estar. No puede como solo estar el root, porque claro, el root es único e irrepetible, pero es más fácil tener IDs del 1 al 1000 que estar digitando un root de no sé cuántos números, 10 números. ¿Ya? Entonces, vamos. Luego tenemos consulta. No, perdón, tenemos mascota. La mascota tiene un código y tiene el ID del dueño. El ID del dueño, en vez del root, es aquel que arrastra la información del dueño para no traernos el nombre, el teléfono, para no duplicar información. Y en la consulta tenemos la fecha, el motivo, el diagnóstico y la mascota. Y está la cardinalidad, que son las relaciones. Un dueño puede tener múltiples mascotas y una mascota puede tener múltiples consultas. Y los tipos de cardinalidad son de uno a uno, de uno a muchos y de, por ejemplo, un estudiante cursa muchas materias y viceversa, de muchos a muchos. Luego en el nivel 2 tenemos normalización. ¿A qué se refiere la normalización? A las 12 reglas que se crearon en el 80 sobre cómo tener una base de datos decente. Entonces, la primera, FN, se refiere a que hayan valores atómicos indivisibles, es decir, valores que sean muy obvios y simples de entender y que no se repitan. Por ejemplo, separamos especie, perro, de raza. Una cosa es un perro y otra cosa es la raza del perro. Luego tenemos en la segunda FN que cumple la primera más todos los atributos que dependen de la primary key completa. Es decir, que vamos a separar en tablas donde cada atributo dependa de su propia primary key. ¿Sí? Para que esa primary key sea la que enlace una tabla con otra y la foreign key es la que arrastra la información que necesitamos entre cada tabla. Ahora, claves e integridad referencial. ¿Qué es una clave primaria? Identifica de forma única y irrepetible cada fila de la tabla. Por ejemplo, tenemos, según este ejemplo, dueño, su primary key es el root, la mascota, el código, y la consulta, ID consulta. En ningún momento la primary key puede ser null, ni tampoco se puede repetir, tiene que ser única. Ay, antes de que se me vaya. Ahora, la clave foránea más la integridad es que la foreign key en una tabla apunta a la primary key de otra, creando el vínculo entre tablas. Por ejemplo, mascota.id dueño se enlaza con el dueño.root. Aquí está un poco extraño explicado, pero el ID del dueño, pongamos que es 1, se coloca desde la tabla mascota. Y la tabla mascota sabe que el ID 1 se conecta a un dueño específico que es Mariana, por ejemplo. No se puede insertar una mascota con un ID dueño inexistente. Es decir, cada mascota tiene un dueño. ¿Hay excepciones? Sí, pero aquí estamos hablando de una veterinaria que funcionaría bajo una lógica definida, ¿cierto? Que es que tiene dueño. Si no tiene dueño, seguramente se podrá colocar algún tipo de dato para decir que es un perro de la calle o que no tiene dueño.
No se puede borrar un dueño si aún tiene mascotas registradas. Es decir, si una mascota está en consulta o ya ha tenido consultas, esa información del dueño no se debería borrar, a menos de que el dueño se dé de baja, pero no estoy muy segura de cómo se maneja la política de los datos. Luego, en el nivel 3, y ahí terminaríamos eso, tenemos implementación SQL, DDL, define estructuras, create, alter and drop. ¿Qué significa? Significa que creamos la tabla y se puede crear desde dos maneras. Uno va ejecutando los scripts y va generando las tablas, o uno hace el diseño de la tabla desde la parte de ingeniería, me parece, en MySQL, y eso la exportas directamente a la base de datos que estés usando. Se puede usar dbeaver, se puede usar MySQL, Postgres, y depende de cuál estés usando, no debería cambiar mucho la escritura y funcionan bien. Ojo que estos son bases de datos relacionales. Y DML manipula datos. Listar perros registrados es un script. Entonces selecciona nombre, especie, de, from, mascota, dónde o where, especie es igual a perro, punto y coma. Esto es para ver los perros que están registrados, pero esto es cuando ya creaste todas las tablas, ¿no? Y luego puedes insertar según el script, por ejemplo, insert into mascota values 1 Firulais perro 101. Hay que saber bien cómo insertar según lo que uno, ¿cuál es la palabra? Modeló en la tabla. Luego tenemos índices y desnormalización. Índice es la estructura que acelera las consultas. Funciona como el índice de un libro. En vez de leer todo, vas directo a la página. Por ejemplo, ¿cuándo usarlo? Columnas consultadas frecuentemente con where o join, que no cambien constantemente. Puedes darle a create index, edx, underscore, especie, on, mascota, especie. Y ahí te va a dar un índice de toda esa información. Y la desnormalización introduce redundancia controlada para mejorar el rendimiento. Es lo opuesto a normalizar, pero a veces es necesario. ¿Y cuándo vamos a usarlo? Cuando hayan consultas muy complejas, con muchos join que ralentizan el sistema. Por ejemplo, guardar nombre del dueño en mascota para evitar un join constante. Esto tenemos que revisarlo. Yo no lo he aplicado en los últimos ejercicios. Y ahora aquí hay que hacer un ejercicio de sistema de gestión veterinaria. Hay que definir las entidades, cardinalidad, normalizar y SQL. Y aquí hay unas preguntas que espero que puedan responder. ¿Cuál es la diferencia entre un atributo compuesto y uno derivado? ¿Sí? Un alumno puede estar inscrito en muchas materias y cada materia puede tener muchos alumnos. ¿Qué cardinalidad es? ¿De uno a muchos, de muchos a uno, de uno a uno o de muchos a muchos? ¿Y cómo se implementa? ¿Por qué necesitamos la 3FN si ya tenemos las 2FN? Explica por un ejemplo de dependencia transitiva. ¿Y cuándo conviene desnormalizar? ¿Qué se gana y qué se pierde? ¿Ya? Y acá tenemos, me trabé. Un ejercicio de veterinaria, pero voy a esperar a que vuelva la imagen. Qué maravilla, me trabé. Sorry for that. Ahí volví. Ajá. Ok, sistema de gestión veterinaria. Entonces, bueno, ahí dice trabajo grupal, ¿verdad? No, lo hacemos entre todos. Entonces, el contexto. Una clínica veterinaria del sector ha decidido digitalizar su sistema de registros. Actualmente, toda la información se anota en cuadernos y fichas de papel, lo que genera pérdida de datos, duplicación de registros y dificultad para hacer seguimiento médico de los animales.
Tu equipo ha sido contratado para diseñar e implementar una base de datos que resuelva este problema. ¿Cuál es el problema? Que todo se anota en cuadernos y fichas y se pierden datos, se duplican registros y no se pueden hacer seguimientos de forma fácil. Entonces, el sistema debe ser capaz de registrar la siguiente información: dueños, mascotas y consultas. Está bien sencillo. Hay que entregar un modelamiento conceptual, normalización, diccionario de datos, implementación de SQL y DDL, consultas SQL y DML y las restricciones. No se puede eliminar a un dueño si aún tiene mascotas en el sistema. No se puede eliminar una mascota si tiene consultas médicas asociadas. Y cada mascota debe estar asociada obligatoriamente a un dueño existente. No puede ser una mascota sin dueño. Yo pienso que esto lo podríamos hacer para esta semana, cosa de que podamos conversarlo entre todos y online ver qué hizo cada uno. Así que eso, gracias.